Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en un nuevo vídeo que, créanme, les va a encantar. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales, que está en boca de todos en Turquía y que, inevitablemente, nos tiene a todos aquí expectantes. ¿Qué dirán de sobre Kerem? Sí, señores, ese Kerem. El mismísimo Kerem Bürsin. La verdad es que este culebrón tiene todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla: amor, rumores, silencios incómodos y, por supuesto, la expectación de saber qué piensa realmente Hande Erçel sobre todo este asunto. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada gesto que nos pueda dar una idea de lo que realmente está pasando en la vida de estas dos superestrellas turcas. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de este chismorreo sano y entretenido, se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejen su like, que me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, uno de los romances más mediáticos y seguidos del mundo del espectáculo turco. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, la química en pantalla era innegable. Los fans, como suele pasar, empezamos a sospechar que algo más que amistad florecía entre ellos, y no nos equivocamos. La confirmación de su romance fue un bombazo, una noticia que recorrió el mundo y que nos hizo suspirar a todos. Éramos testigos de una historia de amor de película, llevada a la vida real. Los veíamos juntos en eventos, en redes sociales, compartiendo momentos especiales, viajes, risas. Era una pareja que irradiaba felicidad y autenticidad. Se complementaban a la perfección y parecían hechos el uno para el otro. La prensa turca obviamente estaba obsesionada con ellos, siguiéndolos a cada paso y documentando cada detalle de su relación. Y nosotros, los fans, estábamos encantados de alimentar esa obsesión, devorando cada noticia, cada foto, cada vídeo que aparecía sobre ellos. Pero, como suele pasar en el mundo del espectáculo, no todo es color de rosa. Los rumores de crisis empezaron a surgir poco después. Primero eran solo pequeñas insinuaciones, comentarios al pasar en redes sociales. Pero poco a poco se fueron haciendo más fuertes y persistentes. Se decía que sus agendas apretadas y sus compromisos profesionales estaban afectando la relación. Que la presión mediática era insoportable. Que simplemente el amor se había acabado. Y entonces llegó la confirmación. La noticia de su ruptura fue un jarro de agua fría para muchos. Nadie quería creer que esa historia de amor de cuento de hadas había llegado a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, de incredulidad. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las preguntas eran muchas pero las respuestas escasas. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Han evitado hablar directamente sobre su relación pasada y se han centrado en sus proyectos profesionales. Sin embargo, la sombra de su romance sigue planeando sobre ellos. Cada vez que uno de los dos concede una entrevista, la pregunta sobre el otro siempre está presente, aunque sea de forma implícita. Y es aquí donde entra en juego el bombazo del que hablábamos al principio. Recientemente han surgido rumores de que Hande Erçel, durante una entrevista, habría hecho algunas declaraciones explosivas sobre Kerem Bürsin. La prensa turca está especulando sobre el contenido de esas declaraciones, y las redes sociales están que arden con teorías y especulaciones. ¿Qué podría haber dicho Hande? ¿Acaso reveló los motivos reales de su ruptura? ¿Compartió alguna anécdota desconocida sobre su relación? ¿O simplemente se limitó a hablar de Kerem como un compañero de trabajo y un amigo? Las posibilidades son infinitas y la incertidumbre es palpable. Lo cierto es que Hande Erçel es una persona muy reservada en lo que respecta a su vida personal. Siempre ha sido muy cuidadosa con lo que dice y cómo lo dice. Es consciente de que cada palabra suya puede ser interpretada, analizada y magnificada por la prensa y por los fans. Por lo tanto, es poco probable que haya hecho alguna declaración que pueda considerarse realmente explosiva. Sin embargo, incluso las declaraciones más sutiles pueden ser reveladoras. Un simple gesto, una mirada, una entonación, pueden decir mucho más que 1000 palabras.
Y es precisamente en esos detalles donde tenemos que fijarnos para intentar descifrar qué piensa realmente Ande sobre Kerem. Analizando sus últimas entrevistas, podemos observar que Ande suele referirse a Kerem con respeto y cariño. No hay resentimiento ni amargura en sus palabras. Habla de él como un compañero de trabajo talentoso y como una persona a la que guarda un buen recuerdo. Evita profundizar en los detalles de su relación pasada, pero tampoco la niega ni la minimiza. Por ejemplo, en una entrevista reciente cuando le preguntaron sobre Senkalkam, Ande mencionó que fue una experiencia muy importante en su vida, tanto a nivel profesional como personal. Reconoció que la serie le abrió muchas puertas y que le permitió conocer a personas maravillosas, entre ellas, obviamente, a Kerem. Dijo que guarda un grato recuerdo de esa época y que está agradecida por todo lo que vivió. Estas declaraciones, aunque aparentemente inofensivas, revelan que Ande sigue teniendo una buena opinión de Kerem. No lo considera un enemigo ni una persona a la que quiera olvidar. Al contrario, lo ve como parte de un capítulo importante de su vida y como alguien a quien respeta y valora. Por supuesto, esto no significa que Ande esté enamorada de Kerem ni que quiera volver con él. Simplemente indica que ha superado la ruptura y que ha sabido mantener una relación cordial y respetuosa con su expareja. Ahora bien, podría haber alguna declaración más picante escondida entre líneas. Es posible. Como decía antes, Ande es una persona muy inteligente y sabe cómo manejar a la prensa. Es probable que haya deslizado alguna indirecta o alguna opinión sutil sobre Kerem que solo los más observadores hayan podido captar. Por ejemplo, algunos fans han interpretado ciertos gestos y miradas de Ande durante las entrevistas como señales de que todavía siente algo por Kerem. Otros, en cambio, creen que esos gestos son simplemente producto de la incomodidad que le genera tener que hablar de su expareja en público. En definitiva, la verdad es que nadie sabe con certeza qué piensa realmente Ande sobre Kerem. Solo ella lo sabe. Y probablemente nunca lo sabremos con seguridad. Pero eso no impide que sigamos especulando, analizando y debatiendo sobre este tema que tanto nos apasiona. Porque al final, lo que nos atrae de estas historias de amor y desamor de las celebridades es la posibilidad de vernos reflejados en ellas. De sentirnos identificados con sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus esperanzas. De soñar con un amor de película que a veces se hace realidad y otras veces se desvanece como un sueño. Y es que el amor, como la vida misma, es impredecible y misterioso. Nunca sabemos qué nos depara el futuro. Pero lo importante es disfrutar del presente y aprender del pasado. Y sobre todo, mantener la esperanza de encontrar ese amor que nos haga sentir completos y felices. Y hablando de felicidad, espero que este vídeo les haya resultado entretenido e informativo. Hemos analizado a fondo el bombazo de Ande sobre Kerem, hemos especulado sobre sus posibles declaraciones y hemos intentado descifrar qué piensa realmente sobre su expareja. En resumen, podemos decir que Ande Ercel, aunque no haya hecho declaraciones explosivas, sigue manteniendo una buena opinión de Kerem Bürsin. Lo respeta, lo valora y lo considera parte de un capítulo importante de su vida. No sabemos si todavía siente algo por él, pero lo que sí sabemos es que ha sabido superar la ruptura y mantener una relación cordial y respetuosa con su expareja. Y eso, en el mundo del espectáculo, es mucho decir. Ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme un día más en mi canal. Antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen en los comentarios qué les pareció este vídeo. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que su historia de amor ha llegado a su fin definitivamente? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Les mando un beso enorme y les deseo un día maravilloso. Hasta la próxima. Pero esperen que aún hay más. Porque, claro, no podemos dejar este tema así como así. La especulación es un plato que se sirve caliente y en este caso está hirviendo. Así que vamos a profundizar un poco más en todo este asunto. Hemos hablado de las entrevistas, de los gestos, de las posibles indirectas. Pero, ¿qué pasa con el contexto? ¿Qué estaba pasando en la vida de Ande y Kerem durante su relación y después de su ruptura? ¿Hay algo más que no estamos viendo?
Para entender mejor la situación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y analizar los factores que pudieron haber influido en su romance. Como ya mencioné, la presión mediática fue uno de los principales. Imagínense vivir constantemente bajo el escrutinio público, con paparazzi siguiéndolos a cada paso y con fans analizando cada uno de sus movimientos. Debe ser agotador. Además, ambos son figuras muy importantes en el mundo del espectáculo turco, con agendas apretadas y compromisos profesionales constantes. Esto significa que tenían que pasar mucho tiempo separados, viajando por diferentes países y trabajando en diferentes proyectos. La distancia, como dicen, puede enfriar cualquier relación. Y por supuesto, también está el factor personal. Ambos son jóvenes, ambiciosos y están en la cúspide de sus carreras. Es posible que en ese momento de sus vidas, no estuvieran listos para comprometerse a una relación seria y a largo plazo. Quizás necesitaban tiempo para enfocarse en sus propios objetivos y para crecer como individuos. Ahora bien, después de la ruptura, ambos han seguido caminos diferentes. Hande ha estado enfocada en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. También se ha convertido en una figura influyente en el mundo de la moda, colaborando con importantes marcas y asistiendo a eventos de renombre. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando como actor, pero también ha explorado otras facetas de su carrera. Ha incursionado en la producción y ha mostrado interés en dirigir proyectos audiovisuales. Además, ha utilizado su plataforma para promover causas sociales y para defender los derechos humanos. Es interesante observar cómo ambos han evolucionado desde su ruptura. Han madurado, han crecido y han encontrado su propio camino. Esto sugiere que aunque su relación no funcionó, ambos han aprendido mucho de la experiencia y han sabido seguir adelante. Volviendo a la pregunta inicial, ¿qué dirá Hande sobre Kerem? Creo que independientemente de lo que diga, lo hará con respeto y madurez. Es poco probable que revele detalles íntimos de su relación o que haga comentarios negativos sobre su expareja. Sin embargo, creo que es posible que comparta algunas reflexiones sobre lo que aprendió de la experiencia y sobre cómo ha influido en su vida. Quizás hable sobre la importancia de la comunicación en una relación, sobre los desafíos de mantener una relación bajo la presión mediática o sobre la necesidad de priorizar el propio bienestar personal. En definitiva, creo que la clave está en interpretar sus palabras con perspectiva y en no caer en la trampa de la especulación sensacionalista. Hande Erçel es una persona inteligente y sensata, y estoy segura de que sabrá manejar la situación con elegancia y profesionalismo. Y hablando de profesionalismo, no podemos olvidar que ambos son actores y que su trabajo consiste en interpretar personajes y contar historias. Es posible que en algún momento vuelvan a trabajar juntos en un proyecto audiovisual. ¿Se imaginan la expectación que generaría? Sería un auténtico bombazo. Por supuesto, esto dependerá de muchos factores, como sus agendas, sus intereses y las propuestas que reciban. Pero creo que no es imposible. Ambos son talentosos y profesionales, y estoy segura de que sabrían dejar a un lado su historia personal para trabajar juntos en un proyecto exitoso. En cualquier caso, independientemente de lo que depare el futuro, creo que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin seguirá fascinando a sus fans durante mucho tiempo. Es una historia de amor, de fama, de éxito y de desamor que nos recuerda que al final, todos somos humanos y que todos estamos buscando la felicidad. Así que sigamos disfrutando de su trabajo, sigamos especulando sobre su vida personal y sigamos soñando con un amor de película. Porque al final de eso se trata la vida, de soñar, de amar y de seguir adelante. Y ahora sí, llegamos al verdadero final de este vídeo. Espero que esta ampliación les haya resultado aún más interesante y entretenida. Gracias por seguir aquí conmigo y por compartir su pasión por este tema. No olviden dejar sus comentarios con sus teorías y opiniones. ¿Qué creen que pasará con Hande y Kerem? Quiero saberlo todo. Y por supuesto, no se olviden de darle like, de compartir y de suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día espectacular. Adiós.